Ahí sí, estamos en la charla con Alejo Barrenechea sobre derecho de autor, 22 de septiembre de 2023, y estábamos hablando entre la diferencia entre registrar y la otra palabra que se me escapa es Depositar. el depósito legal y todo esto. Entonces, tu sugerencia es que antes de mandarlo a cualquier concurso o a cualquier editorial, vayamos a la calle Moreno a Sí. eso es registro, se llama propiamente. En la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la verdad que la ley utiliza indistintamente los términos. Se suele hablar del depósito cuando la obra está publicada, porque hay una norma que establece el depósito legal de ejemplares impresos, pero el registro o el depósito de la obra inédita es lo que uno recomienda a cualquier autor que vaya a trabajar con un tercero. Supongamos que uno tiene un texto y lo quiere mostrar a un corrector, a un editor. Antes de mostrárselo a alguien, conviene depositarlo como obra inédita. La Dirección Nacional de Derecho de Autor no revisa el contenido de lo que uno está depositando, pero en caso de conflicto, la autoridad judicial pide ese sobre, se abre y en ese caso se analizará por un cuerpo de peritos, etcétera, si lo que está depositado es o no es una obra, etcétera. Obviamente, el depósito como obra inédita te da dos elementos. Lo primero que te aporta es una fecha cierta, de que en tal fecha vos hiciste un depósito a tu nombre, por lo tanto hay una presunción de que para ese momento lo tenías creado. Y el otro aporte es que la fecha cierta, y el otro es la presunción de autoría. ¿Sí? Se presupone que la persona que depositó es el autor. Estas dos presunciones admiten prueba en contrario, es decir, no puede producir prueba en otro sentido, pero uno arranca con una protección bastante fuerte y estará a cargo de la otra parte de demostrar que lo que ese depósito presupone no es lo correcto. Entonces, antes de mostrarle a alguien, ya sea un corrector, un editor, un coautor para trabajar, para desarrollar un texto, yo siempre sugiero depositarlo. Hay que tener en cuenta que el depósito tiene una duración limitada de 3 años. La Dirección Nacional de Derecho de Autor no puede preservar por un tema de espacio estos depósitos por más tiempo. Entonces se sugiere renovarlos periódicamente. Y otra recomendación es que no hace falta que la obra esté terminada para depositarla. Yo puedo ir depositando versiones y las voy renovando todas, porque tengo un registro del año 2012, quizás lo mejoré, pero ese registro de 2012 me sirve como antecedente, entonces no quiero perderlo, no quiero que la dirección lo queme, lo quiero mantener vivo, y por más que no sea la última versión, es el primer trabajo que yo le mostré a un editor, un colaborador, un corrector, etc. Ahí está. Bueno, bien, 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 bien. Em, mientras van preparando sus preguntas, gracias Alejo. Hoy vas despejando un montón de dudas seguramente. Ahí le voy a dar la palabra a Graciela Echevarne. Te hago una última pregunta, quizás en esta línea también. ¿Cuál es? ¿Hay una diferencia o la propiedad intelectual, a nosotros los autores, ¿la tenemos que tener en cuenta o corre todo por el lado de derecho de autor? Propiedad Eh, intelectual. Sí, la propiedad intelectual es una rama del derecho bastante amplia, cubre distintas ramas. Una rama es la del derecho de autor y los derechos conexos, y la Ajá, otra lo vinculado a propiedad industrial, patentes, ajá. marcas. El editor va a trabajar y va a proteger su edición desde que se ocupa de la edición del libro. Previamente, mientras el autor trabaja textos en equipo, solo, va protegiéndose sin ayuda de nadie. O sea, no puede esperar que aparezca un empresario con conocimientos sobre la materia para proteger su creación. Ujú. Bien, entonces, propiedad intelectual abarca derecho de autor. Derecho de autor Derecho de y autor propiedad industrial. claro, lo que pasa es que tenemos que nuestra ley de derecho de autor se conoce como de propiedad intelectual. Entonces hay una Ah, confusión con el nombre, pero en realidad es más amplio. Es más amplio. La propiedad intelectual es más amplia, el derecho de autor es solamente una rama. El derecho de autor es la rama que protege obras y autores, otorgándole o reconociéndoles derechos subjetivos sobre esas obras, de manera de autorizar o prohibir determinados usos que se puedan hacer sobre su creación. En cambio, las otras ramas se ocupan de otro tipo de bienes, inventos, designaciones, signos distintivos,
todas tienen la característica particular que se basan en bienes intangibles, en bienes inmateriales, que eso hace que requiera cierta sensibilidad para entender que eso tiene un trabajo detrás, un esfuerzo intelectual que merece protección. Y obviamente las empresas más importantes en el mundo en la actualidad tienen todos sus activos en bienes inmateriales. O sea, que sean inmateriales no significa que no tengan un valor económico súper importante en estos tiempos. Por lo tanto, hay que tener un manejo responsable de ese valor intangible. Bien, interesantísimo, interesantísimo. Y cuántas confusiones al respecto, ¿no? Llamar una ley de una manera o de otra. Bien, Graciela Echevarne. Sí, hola Alejo, encantada. Te quería preguntar en relación a lo que dijiste anteriormente, si enviar la obra por mail, suponete enviárselo a un pariente o enviárselo a un amigo, a alguien de súper confianza, enviar la obra por mail, ¿podría llegar a ser una prueba de autoría o Sí, no? sí, hay que tener en cuenta que es posible manipular este tipo de textos, este tipo de información. Yo recomiendo, si lo vamos a hacer, mandarlo con copia a terceros, aunque sea una copia oculta, de manera de que haya varias casillas involucradas, entonces es más difícil eventualmente forzar el print de pantalla que uno puede hacer sobre un envío en particular. O sea, son varias computadoras que eventualmente se pueden peritar y es una forma de acreditar. Obviamente siempre lo que conviene es hacer el registro o el depósito a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Hay páginas en internet donde uno puede proteger, pero no son el correo oficial, ¿sí? Se pueden utilizar, son un medio de prueba, no son el mejor, porque hay mucho de desconocimiento, hay mucho de posibilidad de manipular, etc. Ok, ahí está. Entonces sería una prueba en el caso de que no, bien, no llegues a depositarlo en la calle Moreno. Bien. Bueno, Mario, ahí vamos, Kelly y Lee, pues tengo a Mario y a Edu. Mario está muteado. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejo. Mi nombre es ¿Qué tal? Mario y quería hacerte una consulta. Tengo entendido que existen dos corrientes en cuanto al tema de derecho de autor. Una que propicia y defiende los derechos de autor y otra corriente que considera que los derechos de autor, eh, digamos, deberían estar abiertos a toda la humanidad y ser de libre acceso para todos. ¿Es esto veraz o es...? En realidad hay una construcción jurídica que tiene muchos años, que se basa en el reconocimiento del derecho de autor como una forma de estimular la actividad creativa. Y esa corriente se ha sostenido, no digo pacíficamente, pero desde hace 200 años, y hay en el último tiempo alguna posición abolicionista basada en esto de que todos tenemos que aprovechar el conocimiento y tenemos que beneficiarnos todos. Yo no estoy a favor de esa posición, me parece que la forma de que el conocimiento avance es otorgando derechos de manera de que la persona que quiera crear pueda dedicarse a eso y pueda tener una retribución por su trabajo. Hay justificaciones para defender la propiedad intelectual de tipo filosófico, de tipo personal. Las corrientes liberales decían que uno es dueño del fruto de su trabajo. La Constitución norteamericana dice que la mejor forma de que del público se beneficie es asegurar a los creadores un derecho sobre su creación, porque en definitiva no le estoy dando un derecho al autor, sino que estoy generando algo que después va a beneficiar a la comunidad en general. Es decir, hay muchas posiciones. Los que hoy propician el acceso libre, están hablando del acceso libre de lo ajeno. Yo no estoy en contra de hacer la revolución, hagamos la revolución, pero empecemos por otro tipo de bienes, empecemos por las propiedades, empecemos por los inmuebles, las casas con pileta, los autos, no empecemos por las poesías y las canciones. Me parece que el sistema de derecho de autor ha contribuido a que la cultura se desarrolle en todo el mundo. Obviamente tiene que haber una legislación que sea equilibrada, que reconozca determinadas excepciones, que son casos donde se puede utilizar una parte de una obra sin tener que pedir permiso, porque al legislador le puede entender, puede considerar que es necesario que esto se pueda hacer, pero no comparto esto de no reconocer derechos. Y lo que no puede pasar, para mí, es que un autor
que piense que su obra tiene que ser de libre circulación, le imponga ese modelo de negocio a todos los autores. Es decir, si el cantante de Metallica quiere ceder toda su obra musical libremente, bueno, es libre de ejercer su derecho de autor de esa manera, autorizando la reproducción, la distribución, la transformación, la comunicación pública de su obra sin cobrar nada. Pero no puede imponerle ese modelo de negocio a Babasónicos, a Lady Gaga y el resto de los autores. Entonces, el que quiera dar gratis su obra, que lo haga. Pero que permita que el autor que quiere velar o custodiar su creación, que lo pueda hacer. Bien. Sería una vuelta de rosca más sobre el tema de la libertad. O sea, esto último que estás planteando. Sí, yo entiendo la libertad como la posibilidad de estar exento de la violencia ajena, no como una restricción. O sea, la libertad es que haya una ley que me protege la violencia del otro. Esto no lo inventé yo, lo han dicho hace siglos, pero me parece que defender el derecho de autor es algo muy noble y no es un capitalismo absurdo sobre... Me parece que, como decían los revolucionarios franceses, la más sagrada y la más personal de las propiedades. Bien, muy bien. Muchas Estamos hablando gracias. entre la diferencia, gracias Mario, entre copyright y copyleft, ¿a eso nos estamos El copyleft refiriendo? es como un chiste, ¿no? Porque copyright es el derecho anglosajón, no es un sinónimo total de derecho de autor, es la versión norteamericana, anglosajona del derecho. Entonces, para jugar un poco con el término, se le contrapone el copyleft, que es algo que ha avanzado bastante en materia de programas de computación, porque hay mucho Claro. que tiene que ver con la programación, una rama bastante forzada dentro del derecho de autor, porque la verdad que proteger a los programas de computación o a las bases de datos como derecho de autor es algo raro, y en este tipo de disciplinas sí surgió esa posición del copyleft, pero no se puede trasladar automáticamente a otras ramas, como puede ser la pintura, la música, la literatura. Bien. Alejo, y ahí va Edu, ¿eh? Y si es desde una visión más anglosajona el copyright, ¿por qué nosotros entonces tenemos la C y el circulito en los derechos de autor en la página de legales? Bien. La Revolución Francesa trajo una legislación que pone el foco en la persona física del creador. Por primera vez, categóricamente se reconocen a los creadores un derecho exclusivo de autorizar o prohibir sobre sus obras. 1791-1793. Años antes había un derecho, pero estaba puesto en cabeza del imprentero. Era un derecho de copia, de asegurar una actividad empresaria. Esa lógica empresaria es la que siguió en esta concepción jurídica que conocemos como del copyright. Es un derecho del negocio, del producto, más que del autor. Entonces, esa visión comercial es la que todavía hoy impera en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países anglosajones. Nosotros tenemos una posición mucho más fuerte, donde se pone el foco en la persona física, algo que es algo bastante interesante en estos tiempos, donde estamos viendo cómo se producen contenidos a través de la inteligencia artificial. Respecto a lo que vos mencionabas, la mención del símbolo del copyright, tiene que ver con lo siguiente. Nuestra ley de 1933 establecía el registro obligatorio para que la vigencia del derecho sea plena. A mediados del siglo pasado hubo un tratado internacional, que es el Convenio de Berna, que dice que la protección es automática y no puede estar sujeta al cumplimiento de ninguna formalidad. Como muchos países encontraban esta norma de Berna como muy fuerte, muy revolucionaria, y era difícil que nuestra legislación se ajustara a ese tipo de preceptos, en 1952 se celebra lo que se conoce como la Convención Universal, que es una convención internacional también, pero que baja un poquito los estándares de protección. ¿Y qué dice respecto al registro? Igual que Berna, que no hay que cumplir con ninguna formalidad para la vigencia plena del derecho de autor. Protección automática. Sin embargo, dice, si algún país entendiera que hay que cumplir con alguna formalidad, esta se entenderá cubierta con la mención del copyright, el autor, el titular de los derechos y fecha de primera publicación. Y eso quedó del año 52. Esa Convención Universal hoy prácticamente no tiene aplicación. Pero digo, vos vas a presentar una tesis en una facultad, le pones el símbolo del copyright, tu nombre y la fecha de entrega, y hay una reserva de derechos en los
términos de la Convención Universal. ¿Suma? Yo creo que sí, yo no la uso, pero puede sumar. El que recibe el material dice, ah, mira, acá hay una reserva de derechos que hace el autor. Vamos a tener cuidado. Ah, mira, acá tiene un número de expediente de entrada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, tiene un número de registro. Bueno, voy a tener determinados cuidados. Se puede poner tranquilamente. Pero es un resabio de esa Convención Universal que garantizaba la protección automática. Bueno, buenísimo. Gracias. Qué complejo y qué interesante, ¿eh? Sumamente. Edu, ¿bajaste la mano? Justo respondimos la Sí, pregunta. porque justamente quería el tema de copyright, la diferencia entre derecho de autor y copyright, que siempre se me hace como un lío. Era eso, básicamente. Para el Bien, derecho de bueno. autor, la persona física es lo fundamental. Entonces, no solamente se reconocen derechos vinculados a la explotación de la obra, sino derechos morales, que no tienen que ver con la moralidad de la obra, sino con un mínimo que se le reconoce a los autores. Derecho de inédito, derecho de integridad, no se puede mutilar o destruir la obra, y derecho de atribución o paternidad. En Estados Unidos son reticentes a reconocer derechos morales. No porque no protejan la autoría, no porque no protejan la integridad, pero lo protegen por otras normas, no bajo esa categoría de derechos morales. Yo creo que fundamentalmente porque quieren disponer ampliamente de lo que contratan. Un principio de nuestro derecho latino es que el que paga una obra no es necesariamente el dueño de la obra. La obra por encargo no te transforma en dueño de la obra, salvo de aquellos derechos que expresamente se hayan cedido o licenciado o autorizado el uso dentro del contrato. Bajo una lógica empresaria, no. El que paga es el dueño. Y una vez que pago, hago lo que quiero. Le cambio el título, le cambio el final, suprimo un personaje, le corto escenas de sexo para poder pasarlas en un horario que me convenga. Eso para nuestra óptica no se puede hacer. Para la óptica anglosajona, insisto, el que paga es el dueño y hace lo que quiere. Bien, perfecto. Gracias. Y Liana y Kelly, después Graciela. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es lo siguiente, porque salió últimamente, hace unos años, un nuevo registro que es el Creative Commons. Y hay varias diferentes versiones del Creative Commons. ¿Qué diferencia hay con el copyright? Y además, ¿qué es lo que más protege los derechos? ¿El Creative Commons o el copyright? El Creative Commons es un sistema de licenciar de manera sencilla determinados usos. O sea, se apoya en el derecho de autor. Reconoce que los autores tienen derechos y lo que hace es hacernos contratos modelos muy sencillos por los que uno autoriza determinados usos. El problema es que son demasiado genéricos o demasiado generosos en cuanto a la cesión. Voy a dar un ejemplo. Nuestra concepción latina dice que todos los derechos no cedidos el autor los conserva. Bajo la lógica del Creative Commons, todo lo que vos no te reservás, lo cedes. Y el autor muchas veces no sabe lo que está cediendo. Claro, con el argumento de facilitar los negocios, vos subís fotos a un portal bajo una licencia Creative Commons. Lo que estás diciendo es que te despojaste de los derechos. Obviamente vos podés aprovechar, te pueden usar, y vos podés definir si te pueden usar o no comercialmente, si te tienen que citar, si te pueden transformar. Son 4 o 5 modelos de contratos, pero para mí, en definitiva, terminan perjudicando a los autores, porque muy fácilmente se desprenden de todo. Bien. Bueno, pero si antes lo protegiste en derechos de autor, no son, no chocan entre sí, ¿no? Estos dos No, porque derechos. yo tengo un texto, registrado o no registrado, está protegido por derecho de autor. Si yo lo subo a internet en un portal que dice que yo lo hago bajo una licencia Creative Commons, por más protegido que esté, yo ya cedí los derechos. Los derechos los tenía, pero los entregué. Claro, la O sea, página esta. Bueno, pues el caso de Wattpad, por ejemplo. no Pero, conozco ¿alguien, el caso de... ahora, a ver, antes de darle la palabra a Graciela, ¿hay alguien que use Wattpad? ¿Hay alguien que usaba acá Wattpad, no? ¿No? Bueno, por algún caso específico. Está bien. ¿Qué, Liliana? ¿Anaí? ¿Sí? Y entonces vos tenés que mover como una manijita que dice que está protegido tu texto en Wattpad, ¿cierto? Sí,
Sí, nosotros tenemos un Wattpad con el libro de Murales en las calles de 3F con mamá. Claro, y ustedes en Wattpad te pregunta si está protegido o qué es lo que te pregunta en un momento. Más, vos La qué sabes aplicación. más de esto. Te No, pregunta si estás protegido, ¿no? Si está protegido el no me derecho de acuerdo, autor. porque lo Bueno, hice hace después lo muchísimo. chequeamos, cualquier Después cosa. lo Lo hice haces cuando cursé con él. Lo hizo cuando cursó con Está vos, bien, es verdad. Rodrigo. Habría que Es muy Después chequear. igual te lo chequeo, pero Sí, sí, sé que sí, está sí. protegido Wattpad en el tema de derechos de autor. Es muy Claro, hay que ver. importante Dale, ver los Alejo. términos y condiciones de cualquier plataforma que uno utilice. De todos modos, por más que, el aplicativo te pregunte o no te pregunte, está protegido igual. No hace falta que vos tildes nada. Lo que vos podés estar tildando es si vos autorizás que lo que vos estás subiendo lo use otro, lo transforme otro, lo comercialice otro. Pero el derecho lo tenés. No hace falta que vos tildes nada. No hace falta que pongas la reserva de derechos. Protegido está. Ok. Pero vos en Perfecto. ese portal, al tildar algunas opciones, podés estar habilitando que otros lo usen. Genial. Graciela. Sí. Mira, quería hacerte una consulta en cuanto a los alcances de esta protección del derecho de autor a usufructuar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, bueno, un texto y ese texto lo leen en una radio, lo pasan por radio, es mi texto, pero a mí no me avisaron, o forma parte de otro texto y no tengo consentimiento? ¿Está previsto entre los alcances del derecho, de la ley de derecho de autor? Totalmente. El derecho de autor reconoce muchos derechos patrimoniales. Se suelen agrupar en 4 o 5 categorías. El primer derecho es el derecho de reproducción, que es fijar la obra en un soporte. Es lo que uno hace con un editor cuando lo autoriza a hacer ejemplares de su obra literaria. Ligado a la reproducción está la distribución. Uno le autoriza al editor que venda, que preste, que alquile, que compile con otros textos, que lo venda por fascículos. Es decir, uno va fijando la modalidad de esa distribución de la obra. Tercero está el derecho de transformación, es la posibilidad de crear una obra derivada a partir de la obra preexistente, que haga una adaptación cinematográfica, una adaptación teatral, una adaptación para el público infantil. Y cuarto, la comunicación pública, que es la difusión, donde no hay ejemplares involucrados, y dependerá del tipo de obra cómo se difunde. Una obra teatral se representa, una obra pictórica se exhibe, una obra cinematográfica se exhibe, una obra literaria se puede recitar. Por último, tenemos la puesta a disposición del público, que es una forma de comunicación al público donde el público accede a la obra desde el lugar y en el momento que decida. Lo que pasa hoy en día con las plataformas. Todos estos derechos los tiene el autor. Y por lo tanto, cualquiera que quiera reproducir, distribuir, transformar, comunicar al público o poner a disposición del público, lo tienen que hacer con el consentimiento previo del autor o el titular de los derechos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ahí está, gracias. Volvemos, Liliana Bianco quería hacer una pregunta, después vamos de vuelta con Ileana, y a ver si alguien más se anima, yo tengo acá todavía más preguntas, pero seguimos por No, ese no hay camino. problema. Sí, Soy yo, Rodrigo, porque mi máquina está en sí, terapia intensiva, por eso. ok. Te hago una consulta porque, por ejemplo, yo además de usar Wattpad, uso Blog, el Blogger, que es de Google. En el caso de Blogger, por ejemplo, vos tenés una herramienta que bloquea la copia de digamos, de lo que tenés en el blog, y sí tenés la parte de derechos de autor, que inclusive si es un libro, podés poner hasta el ISBN del libro cuando lo subís a Blogger. ¿En ese caso hay alguna diferencia? No conozco la plataforma. Uno puede subir a una plataforma que te asegure que no va a permitir descargas, que única va a permitir el acceso de una parte parcial del texto. Son todas posibilidades técnicas y vos tildarás las más restrictivas o las más flexibles en función de tu interés. Pero sí, tiene que ver con tu ejercicio del derecho de autor y lo que la plataforma te habilita. Está bien, muchas gracias. Por ejemplo, uno utiliza PowerPoint y lo que uno hace es de uno. ¿Sí? Hay otras plataformas que te permiten hacer presentaciones y vos estás obligado a compartir lo que vos estás preparando. Te dejan usar la herramienta, pero lo que vos haces queda en una nube y otros pueden verlo y utilizarlo.
son distintos modelos de negocio. Cada uno fija las condiciones en función de cómo puedes utilizar o no la herramienta. Dale, muchísimas gracias. Ahí está, gracias. Ahí vamos con Iliana. Te hago una consulta, vos hablaste al principio sobre los depósitos legales. Esto es obligación del editor hacer los dos Sí. depósitos legales, tengo entendido, ¿cierto? En un transcurso de 30 o 60 días. Sí, no recuerdo el plazo, tiene obligación de hacerlo y si no lo hace se le aplica una falta, es una falta administrativa, habrá una multa. Sí, es obligación del editor hacerlo. ¿Y esto cayó en desuso? Pregunto, porque es una leyenda que está en todas las páginas de legales. No. Se Se tiene que cumplir, la falta administrativa existe y tiene sanción. Lo que no puede pasar es que la falta administrativa traiga como consecuencia la pérdida del derecho de autor. Y ahí es donde nosotros decimos que no. Será una falta del editor, pero no puede ser que el autor se vea desapoderado de protección. Pónganle la multa al editor, pero la obra tiene que estar protegida. No se puede copiar, no se puede plagiar, no se puede reproducir sin permiso. Ok, ahí está. ¿Quién constata que los derechos fueron hechos? Los depósitos fueron hechos. ¿Me explico? Qué buena pregunta. La Cámara del Libro creo que efectúa controles. Sí. No sé operativamente quién controla que se cumplan, pero yo creo que hay auditoría en libros para ver qué es lo que se está vendiendo y que tenga ISBN y que tenga el pie de imprenta, pero no sé si se hace en la práctica. Ok. Y lo mismo puede ser que se suspendan los derechos si no está puesto. Tengo entendido que la 11.723 dice que tiene que en la última página estar en el colofón el pie de imprenta con qué imprenta fue la que imprimió. Esto también sigue siendo, sigue estando... Sigue estando vigente, no hay pérdida de derechos. No hay pérdida de derechos. Eventualmente, si no se pone el pie de imprenta, será una infracción formal administrativa, pero no puede tener como consecuencia la pérdida de los derechos. Pero no alcanzaría con impreso en Argentina. Tiene que estar el nombre de la imprenta, ¿cierto? Ahí no sabría decirte. Tenía entendido, pero viste, uno se le empiezan a mezclar las cosas. Sí. Ok. A ver, tengo tantas manos. Andrea Moreno, y después vamos de vuelta con Anaí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le hago una pregunta al doctor. Doctor, las sanciones en caso de descubrirse un plagio por parte de otra persona, la sanción civil, ¿tiene cuantificación del daño? Me imagino que es un caso de, ¿cómo se llama? Contencioso que lleva su tiempo, ¿no? Pero ¿hay alguna cuantificación del daño? En el plagio hay violación tanto de derechos morales como derechos patrimoniales. De derechos morales porque yo me atribuyo como propio lo que es ajeno, entonces cambio la autoría de la obra. También de la integridad, porque muchas veces en el plagio se trata de disimular la copia, entonces se altera, se afecta la integridad del texto. Y derechos patrimoniales, obviamente. Es muy difícil en materia de propiedad intelectual cuantificar el daño. Hay diferentes criterios, no todos terminan de ser correctos o reparadores totalmente del daño que eventualmente se produzca. Criterio, por ejemplo, el beneficio económico del infractor, la pérdida que yo tuve al no poder contratar lícitamente la autorización. Hay varios criterios, pero ninguno termina de cerrar completamente. Pero claramente la vía civil trae como consecuencia reparación del daño. Muchas veces pasa que los jueces reconocen el derecho de los autores, pero al momento de indemnizar por lesiones al derecho de autor, las indemnizaciones se quedan bastante cortas y no cumplen con la finalidad de disuadir para que no se vuelvan a producir. Bárbaro, Andrea, muchas gracias. Contestada, perfecto. Sí, Gracias. Alejo, sos un... Alejo, ¿vos das clases en Derecho de Autor en la carrera de edición en la UBA? Di un curso hace 8 años en edición. Era un módulo, creo que era un taller. Un taller. En filosofía. En filosofía. Bueno, algo me habían comentado. En la carrera de edición, allá en filosofía Puan. y letras, en Puan 480, claro que sí. Bien. Domingo, y después vamos a volver con Iliana y con Anaí. Domingo.
Y después Silvia. Nos queda corto, es increíble la demanda que hay, y la curiosidad y la necesidad de saber, ¿eh? Domingo. Sí, buenas tardes. Yo lo que quería preguntar era si uno reversiona un cuento o un texto de otra persona, la reversiona al final, ¿es un plagio eso? No, es un uso no autorizado. Es El un uso no plagio autorizado. es un uso claro, el plagio es cuando yo digo que el texto es mío. Exacto. La reversión es cuando yo digo, yo estoy cambiando la obra de Borges. Por Ustedes ejemplo, recordarán el caso de Cachajian y la demanda de Kodama, ¿sí? Donde, claro. este autor engordó el Aleph sin permiso de María Kodama, que no era autora, pero era titular de los derechos de la obra de Borges. Eso no se puede hacer, es una infracción al derecho de autor. Él fue sobreseído porque la demanda se entabló en el foro penal y los jueces son bastante reticentes en emitir condenas por lo que se consideró un acto creativo, un juego artístico, etc. Pero en sede civil creo que lo hubiera ganado por escándalo María Kodama. Ah, mirá. Sí. Qué interesante. Ustedes tengan en cuenta que el derecho de autor no se puede meter en si la reversión es linda o fea. O sea, el derecho de autor es neutro respecto a este tipo de cuestiones. Pero no puede pasar que yo le cambie el final a la película de Campanella. Aunque haga algo mejor. Es un derecho que tiene Campanella. Yo no puedo cambiarlo, la historieta de Mafalda. ¿Con qué derecho me atribuyo la posibilidad de modificársela? Es el derecho, el autor te lo reserva para vos. Si alguien lo hace, es una infracción. Por más que el que lo haga sea un capo, por más que el que lo haga algo buenísimo. No se puede hacer. El que lo haga reciba el permiso del autor Claro, claro. o pague por el uso de la obra. Sí, el permiso, que puede tener como condimento el pago. Puedo autorizarlo gratuito. Está bien, gracias. Bien, gracias. Silvia, estoy dándole un poquito la palabra todavía a los que todavía no hablaron y ya vamos a volver con las otras manitos de gente que ya tomó la palabra. Sí, Silvia. Sí, yo quería saber cuándo un libro pasa a ser de dominio público. El derecho de autor tiene una duración en su plazo general, obras literarias, por ejemplo, que dura toda la vida del autor, más 70 años, y este plazo se cuenta a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. Por lo tanto, la obra de no sé, Exupéry, El Principito, pasó al dominio público si él falleció en el 45, 70 años más tarde. A partir del Alejo, 1 pero de esto enero. no depende de la legislación de cada país en definitiva. Sí, pero hay estándares internacionales. Ah, Este convenio de Berna establece un plazo mínimo de protección en todos los países miembros de Berna de 50 años post-mortem autoris. De todos modos, la mayoría de los países tienen armonizado el término de protección en 70 años, salvo México que tiene 100 y Colombia 80. En general, todos los países tienen 70. El autor mexicano cuando viene a la Argentina recibe 70, y cuando yo voy a México no me dan los 100, me dan los mismos 70 que yo le doy al autor que nació a la obra de origen mexicana. wow, bien. Anaí, después vamos con Kelly y Liliana. Te hago una consulta, porque lo quería hacer antes porque estaban hablando de ese tema, del depósito legal. ¿Qué diferencia hay en lo que refiere al libro digital y al libro físico, en lo que es depósito legal? Qué buena pregunta. El depósito legal tenía que ver con ejemplares para nutrir bibliotecas, para nutrir un archivo de la producción cultural de un país. No sé si hoy hay depósito digital. La verdad que no. Yo no me ocupo de trámites administrativos. Debe haber alguna obligación de entregar alguna copia para reserva. Sí, debe haber. Pero no, antes entregaban 4 ejemplares, había un ejemplar menos, un solo ejemplar cuando la obra era de lujo. No sé con el cambio digital qué pasó. Sobre todo con la pandemia, ¿no? La cámara del libro, Liliana habla, perdón.
Sí. La Cámara del Libro te acepta la versión en ebook en un CD, podés hacer el depósito en un CD. No deja de ser físico en Eso algún dijeron en punto. un curso. Y lo Ah, otro mira. que suele pasar, como casi ninguna editorial te hace el depósito legal, vos podés ir por tu cuenta y aunque haya pasado el plazo de hacer el depósito legal, te lo reciben al costo, que la verdad que es mínimo, es muy bajo el costo del registro. Genial, genial. Gracias, Lili. Gracias ahí. Iliana y Kelly. Sí, soy Kelly. Quiero actualizar una pregunta histórica. En 1999 publiqué en una editorial que desapareció por muerte del que la hacía funcionar, lo digo así, el ICBN, pagado en el momento oportuno al editor, no figura hoy en ningún lado. Y esto es desde hace unos años. Quiere decir, y fue claro en su momento su actitud, no hizo el ICBN correspondiente. ¿Qué se puede hacer si los libros que están todavía guardados para poder tener su curso, realmente recuperar un número mentiroso que no corresponde en ningún momento a la O sea, autoría? Kelly, vos tenés un libro que te pegaron un ISBN, que lo sacaron, lo copiaron de otro libro, lo inventaron y nunca se Inventaron. registró en la Cámara Argentina del Libro ISBN Argentina. Exactamente. Tal Ajá. cual. Bien. Alejo, ¿qué se puede hacer en este caso? Yo entiendo que, de nuevo, no conozco la respuesta, pero de todos modos considero que siendo un problema administrativo, con un error no imputable al autor, si uno quiere catalogar correctamente la obra, tiene que poder hacerlo. Y ICBN tendrá que tomar nota, darle un ICBN nuevo, correcto. El tema de los ejemplares que ya están impresos o que ya estén circulando con información errónea. Es que no fue un error, fue mala fe. un delito del editor. Sí, Claro. sí. Bueno, pero Son- podés catalogarlo de cualquier manera. Sí, Ahí para que quede registrado como tu obra, etcétera. Bien, voy por ahí, ahora le doy la palabra a Graciela. Cuando nosotros entramos a Cámara Argentina del Libro y sacamos el ISBN y nos pasan la ficha de catalogación, el ISBN y el código de barras, eso exactamente no es una protección, es la catalogación a nivel International Standard Book Number para que esto tenga su identidad mundial. O sea, ¿qué otras cosas implica el Exactamente lo que vos ISBN? dijiste. No tiene nada que ver con el registro ni con la protección del derecho de autor. Tiene que ver con la catalogación de la obra. Perfecto, clarísimo. Bien, Graciela. ¿te tenías una pregunta? No, ¿Sí? iba a acotar cuando estaban hablando de los depósitos por lo digital, que sí, cuando hicimos nuestra revista con F3, yo hice los depósitos para sacarlo, el ISBN, o sea, tuve que pagar. Fue mínimo, pero tuve que pagar un dinero X, por eso. Nada más. Claro. No Sí, viene hoy el en caso día, ahora, por eso no la bajé. hoy en día un libro está 4.100 o 4.200 pesos el ISBN. Una cosa así. Y bueno, después se lo digo para no perder tiempo aquí. Sí, Graciela Echevarne. Sí, no tiene quizás que ver con esto, pero yo quería preguntarte, Alejo, si hay un lugar o un sitio, cuando uno va a firmar un contrato, suponete, con una editorial, donde se puede preguntar algo, donde se Una puede consultar. asesoría legal de derecho de Claro, autor. es bastante difícil encontrar, qué sé yo, si vos tuvieras que firmar un contrato internacional o dentro del país y tenés una duda de alguna cosa, ¿a quién le podés preguntar? Sí, no sé. No sé si la Sociedad Argentina de Escritores tiene algún tipo de asesoramiento con modelos de contratos o... sí. Pero Lamentablemente derecho sí. de autor decís que no tiene una asesoría libre o no lo sabes. Te pueden asesorar en términos genéricos, no te van a revisar la letra de un contrato de 2, 3 carillas para decirte que esta cláusula no te conviene, o entrar en una negociación con el editor que te está proponiendo un modelo de negocio
O sea, te van a decir, esta cláusula no me gusta, esto es abusivo, andá y arreglate, tratá de conseguir otra cosa, no va a pasar de ahí. Bien, ahí está. Graciela. Sí, puedo contestar desde SADE Nacional. En este momento, como está en íntima conexión con la Cámara del Libro, posiblemente si vos acudís, te van a poder dar una asesoría que en este momento no existe, pero que existió. Existió hace algunos años una asesoría legal. En este momento no, porque Bacaro está en la Cámara del Libro y está en la SADE, entonces vas ahí a Qué lindo. SADE Nacional y preguntas. Bárbaro. Bien. Alejo, se dice que las ideas, ahí va, ahí se me fue tu nombre. Se dice que las ideas no se registran, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuándo pasa de ser una idea al argumento de algo registrable? Sí. Yo, si me permitiste, cambiaría la frase Dale. y te diría que las ideas no se protegen. Olvidémonos del registro. Ah, perdón. No, es una broma que te hago para entrar para insistir en este tema del registro. Lo que el derecho de autor busca es estimular la actividad creativa. Entonces no puede pasar que te den un derecho exclusivo sobre una idea. Te van a dar un derecho exclusivo sobre una manifestación formal de esa idea. Si vos vas y registrás, volvemos al registro, la idea de escribir una novela sobre un héroe de guerra, no te podés transformar en titular de eso y oponerte a que los demás lo hagan. Vos vas a tener protección si escribís una novela que se llame Rescatando al Soldado Ryan, donde hay un protagonista y pasan determinadas cosas. Esa manifestación es lo que el derecho de autor te protege. Y obviamente vas a tener un montón de casos grises. Hay un montón de novelas relativas al Santo Grial, o a los Templarios, o a un hecho histórico, la Revolución de Mayo. Es decir, todo el mundo puede escribir, nadie puede tener un derecho exclusivo de manera de impedir que otros lo hagan. Obviamente hay puntos que se van a repetir, porque son meramente ideas o son datos, etc. Pero lo que el derecho de autor protege es cómo vos concretamente lo haces. Perfecto. O sea que, perdón, ¿puedo hablar? Sí, Oscar, dale, Oscar. Claro, yo esto lo hace mucho, ¿no es cierto? Yo puedo registrar una obra de teatro que diga texto basado en la obra de teatro de tal persona. Y eso creo que está permitido, ¿no es cierto? Y no está prohibido, ¿puede ser? Sí, pero uno tiene que poner el texto, ¿no? Yo pongo el texto, pero pongo basado en la obra de teatro, o sea, ahí le estoy, si se quiere, utilizando la idea, pero el texto No. es mío, eso es... No, estás utilizando la obra. Supongamos que yo escribo una adaptación de una obra de Shakespeare. Como está en dominio público, no le pido permiso, y cuando la deposito digo, esta es una obra teatral basada, es una adaptación de la obra de Shakespeare que se llama Romeo y Julieta. Yo reconozco... No, pero no, acá no está muerto, el autor está vivo. Bueno, hay que tener cuidado, porque usted solo se está mandando preso, reconociendo que lo que hizo está apoyado en la obra de alguien. Si no tenía los derechos, eso es una infracción. Bien, claro, si no tiene los 70 años cumplidos. Yo voy mañana y digo, registro en derecho de autor o deposito como obra inédita una obra que diga, esta es una obra audiovisual basada en la obra de Oscar. Y usted no lo sabe. Es una infracción. Sí, salvo sí. que tenga el permiso. Salvo que tenga el permiso. Se me perdió el audio. No escucho bien No, ahora, no sé qué pasó. salvo, Oscar, que tengas el permiso del autor, porque están todavía los derechos habilitados, digamos. Tiene que pasar 70 años el 1 de enero de la muerte del autor para que estén en dominio público, y vos avisando que es una adaptación de una obra, puedas hacerlo. Pero si el autor ni siquiera murió, tenés que pedir la autorización del autor o los derechohabientes en tal caso. Recuerden que el derecho a adaptación es uno de los derechos patrimoniales que la ley reconoce en exclusiva al autor o titular. Bien. Alejo, ¿qué es lo que no te puede pedir bajo ningún punto de vista una editorial al firmar un contrato? Por ejemplo, 100 años de exclusividad, ¿no? No, te lo piden. O sea, no estás amparado. A ver, dale. No, te piden la cesión a perpetuidad de la edición. La perpetuidad va a significar la vida del autor más 70 años. Eso es algo que pasa.
Lo que no te pueden pedir es que vos escribas únicamente para ellos para siempre. O sea, quedar atado a la edición, a la editorial, de manera que no podés firmar con otros sellos. Ellos te pueden pedir alguna exclusividad por una cantidad de años, pero vos en algún momento tenés que poder quedar liberado. Lo que no puede pasar es que te hagan pagar la impresión de los libros, porque entonces no estamos en un contrato de edición, sino en un contrato de impresión. El editor tiene tres Servicios de obligaciones. edición. Claro, el servicio de edición. La edición tiene que ver con imprimir, con vender y con promocionar. Si a vos te hacen imprimir los ejemplares, pagar la impresión, no es un contrato de edición. Entonces eso no te puede pedir una editorial. Es otra cosa. Claro, exactamente. No te puede Nosotros pedir una obviamente, editorial, no te puede poner una cláusula que diga que ellos se reservan el derecho de modificarte la obra. Pero No debería pasar. eso cambia prácticamente todo, porque el 90% de las publicaciones son pagas por el autor. Está perfecto, pero no es edición. Es otra cosa. por eso. Ya que está, otra pregunta, perdón. Espera, pero redondeemos este tema porque es importante. Tener la pregunta ahí, Mario. ¿Qué ibas a decir, Alejo, con respecto? Entonces, editar es sentarse, estar al cuidado de un texto y después hacerlo publicar y que esté al alcance de todos. Pero tener el cuidado de un texto y manipularlo junto con el autor para que esté acorde al público al que se dirige, ¿digo bien? Perfectamente. Una empresa puede ofrecerte hacer los libros y que vos los pagues. Es totalmente lícito. Lo que yo digo es que eso no es contrato de edición. La obligación de la parte es imprimirte los ejemplares y el dueño de los ejemplares sos vos que los estás pagando. En cambio, en el contrato de edición, el dueño de los ejemplares es el editor, que te va a pagar un porcentaje sobre las ventas de ese libro. En cambio, cuando vos le pagas al imprentero para que te imprima ejemplares, vos te lo llevas a tu casa. Es otro negocio. No es contrato de edición. Perfecto. O sea que el nombre del contrato que figura arriba también hay que tenerlo muy en cuenta en algún punto. Sí, pero no es determinante. Yo le puedo poner arriba un contrato de locación y no va a dejar de ser un contrato de edición si lo que surge del texto es un contrato de edición. Del mismo modo, si yo pongo como título contrato de edición y uno lee los artículos y termina pagando la edición y uno se lleva los ejemplares a tu casa, no es un contrato de edición, por más que el título lo diga. Ok, perfecto. Vamos con Mario y después con Iliana. Bueno, no, la otra pregunta era, a ver, yo tengo, supongamos, que yo envío una novela a un concurso. No tengo respuesta, yo supongo que no tuve ningún premio. Después me entero que alguien me lo publicó. Yo no la tenía registrada. Pero yo tengo pruebas de que yo la escribí antes que la persona que la publicó. De hecho, la tengo registrada en mi computadora. Bueno. Volvemos al concepto inicial. Que no esté registrada no significa que no esté protegida. Será un tema de prueba. Correcto. ¿Cómo hace usted para probar que esa obra era suya? Entonces, claro, es un tema de prueba. El derecho lo tiene usted. En un concurso literario, las bases de ese concurso establecen algunas cuestiones relativas a la posibilidad de editar y qué derechos y cómo se pagan y cómo se remuneran, etc. Bien. Muchas veces es casi como un contrato de edición. Bien, Iliana. Sí, por ejemplo, yo voy a registrar una obra al derecho de propiedad intelectual. Pasan 3 años. Necesito renovar el contrato. Significa que la obra ya está publicada y ya está bajo registro. Por ejemplo, una obra cinematográfica, una canción, o en el caso de la literatura ya está el libro publicado y con ISBN. Pero en el caso de una canción donde hay una letra, o una obra cinematográfica o una pintura, ¿qué pasa después de los 3 años? Yo sé que hay un registro de obra publicada. Claro.
Está el depósito de la obra inédita y el registro de obra publicada. Si Sí. la obra está publicada, la obra ya está en la calle, uno puede decir, bueno, ya está. Pero a veces conviene mantener vivo el registro de la obra inédita, porque si en algún momento yo tengo un reclamo por esa obra editada, yo puedo acreditar que hace 3 años yo había hecho el depósito de obra inédita. Muchas veces la obra publicada no se registra, porque como ya está en la calle, ya está. Tiene tu nombre, está en la calle, tiene una fecha, pero está bien la pregunta que vos haces. Yo mantendría vigente, por lo menos por un par de años, el depósito de obra inédita. Porque puede pasar que la obra se dé a conocer y que 2 años más tarde surja el problema. Alguien se entera, reclama por plagio y no. Yo lo tenía depositado y ya se venció. Bueno, tu prueba para defenderte del plagio se perdió por el paso del tiempo. Entonces yo, por más que esté publicada, renovaría el inédito un par de veces. Súper interesante, súper interesante. Sí. A ver, hay quizás un montón de gente, no sé, Belinda, Paula, Romina del Sastre me hace preguntas, Doris Iturra, Claudia Boschi, Gisela, María, los mando a todos y a todas No, al fue alumna frente. tuya, pero no fue alumna mía. Empecé a A cursar ver si alguien se anima para ir cerrando, nos quedan nada más que 4 minutos. Pues hasta ahora realmente esto lo vamos a desgrabar porque sos un manual de derecho de autor increíble y has realmente aclarado, iluminado un montón de puntos oscuros que a veces es verdad, la ley, algunos no ser especialista, es como que se contraponen, se dice lo mismo pero con otras palabras, derecho anglosajón, derecho latino, propiedad intelectual, derecho de autor, ¿no? Es sumamente difícil y complicado, Alejo. Muy bien. Tengo algo A ver, Mario. para comentar. Conceptualmente, esto es ni más ni menos que repetir la tipología de la protección que se da a la creación, por ejemplo, de medicamentos, que, por ejemplo, en Argentina, en la década del 60 del siglo pasado, se dictó una ley, Oñatibia creo que se llamaba, por la cual Argentina no reconocía las patentes de los medicamentos creados en el extranjero. Bueno, gracias a eso se instalaron en la Argentina varios laboratorios, pero terminaban robando las patentes de los productos los medicamentos que se vendían. Hasta no hace mucho pasaba lo mismo con el tema de la creación de semillas para reproducir en la semilla de soja. Mario, cerrá la idea que tengo a Graciela y nos quedan 2 minutos. Ya está. Ahí está, gracias. Graciela. Bueno, yo te quería preguntar si tiene que ver con lo que dice el libro, ¿no? Por ejemplo, suponete que uno escriba algo que tiene que ver con información personal de la familia o de alguien, de una situación que uno vivió. Por supuesto, no le pondría información que haga ver que esa persona existe y que participó en tu vida. ¿Hay algún problema legal en hacer algo así? ¿Alguien te puede hacer algún problema? Bueno, el derecho a autor es una rama del derecho, pero no es todo el derecho. Por lo tanto, el derecho a autor protege creaciones, pero uno tiene que respetar otras normas. Por ejemplo, el derecho a la identidad, el derecho al honor, a la intimidad, a la privacidad. Si uno escribe y ejerce el derecho de la libertad de expresión, está perfecto, no puede estar sometido a censura previa, pero si lo que uno dice afecta al derecho de un tercero, puede recibir un reclamo por daños y perjuicios, por haberse metido en un tema personal, por haber tergiversado la realidad, por un montón de cuestiones. Entonces uno tiene que ejercer responsablemente esa libertad de expresión, y a veces uno disimula, cambia nombres, altera algunas cuestiones, pero lo que ha dicho la jurisprudencia es que si en definitiva yo puedo reconocerme en esa obra, o yo puedo identificarme, o mis familiares, la infracción se comete igual. ¿Sí? Claro, porque en algún momento hablábamos, bueno, voy a hacer la biografía no autorizada de tal expresidente. Bueno, pero eso, o sea, existe, está en el mercado de biografías no autorizadas. Pero ¿cómo es eso? ¿Y después qué pasa con eso? Bueno, el derecho de imagen
es un derecho personalísimo, reconocido en el Código Civil y Comercial de la Nación, es algo que tienen todas las personas, pero hay que decir que el grado de protección de la imagen no es igual para todos. Es absoluto para los menores. Yo no puedo de ninguna manera mencionar a un menor, ni el rostro, ni los datos, etcétera, en una novela, porque tiene una tutela absoluta. Tiene una protección muy fuerte las personas de a pie como nosotros, tienen una protección menor los artistas, los deportistas que lucran con su imagen, y una protección bastante limitada los políticos. Tranquilamente puedo escribir una novela sobre Ricardo Alfonsín, o sobre Néstor Kirchner, o sobre una figura política. Podría escribir un libro sobre Messi o sobre Maradona, siempre y cuando no me meta en cuestiones personales o íntimas, ¿no? Que yo escriba sobre las cuestiones públicas. Yo no puedo escribir sobre alguien que no conoce a nadie. No hay un interés general que justifique pasar por encima del derecho de imagen. Obviamente hay un montón de grises. Y así tenemos libros que no son documentales, que son entretenimiento lucrativo, donde se escribe sobre María Marta García Belsunce, lo que pasó con Monzón, donde ya no hay un interés general, sino más bien que hay un morbo general por enterarse de, entre telones de la vida privada de la gente. Entonces ahí hay un conflicto de derechos, la libertad de expresión y el derecho a la intimidad o a la propia imagen. Y bueno, en cada caso puntual se resolverá si se hizo bien o se hizo mal. Perfecto. Bueno, Alejo, doctor te voy a decir como te dijo, No, porque Andrea... no soy doctor. Ah, ok, ok. Andrea Moreno es abogada, entonces te dijo doctor y yo dije, vamos a hacer por ir por ahí. Bueno, Alejo, entonces te seguimos tratando informal. Lo vamos a terminar acá porque la verdad haríamos una cátedra entera de derecho de autor. Nos has iluminado, ha sido abrumador todo lo que yo he procesado, imagino todos del otro lado también. Así que te vamos a dar un aplauso. Muchísimas gracias por compartir esta hora con nosotros y de todo lo que sabés. Y por supuesto sabemos que es sumamente valioso en todos sentidos. ¿Sabés, Alejo? Yo les agradezco, la verdad que las preguntas fueron muy atinentes, así que están todos, se nota muy en tema. Lamento no haber podido contestar todo, pero bueno, uno nunca sabe todo, así que les agradezco la posibilidad de compartir con ustedes estas ideas. Bueno, muchísimas gracias, Alejo. Nosotros nos quedamos acá, te despedimos a vos. De verdad, nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Chao, hasta luego. Luego, gracias. Hasta luego. Bien. Bien. Bueno, no sé, yo pondría el emoji ese que te revienta la cabeza así. Excelente, excelente. Hay que volver a invitarlo, Rodrigo, al auditorio. Sí, totalmente. Al público. Sí, sí, excelente. Digo, yo explico un montón de estas cosas, pero hay cada gris y hay cada bache, porque esto de los derechos o de forma de nominarlo, y si lo son 70 años, ¿para quién? El de Berna y la Convención de los Derechos Humanos. Perfecto. Muy Los complejo. grados de los derechos que existen. ¿Seguimos grabando o se terminó la grabación? Ya dejó de grabar ya, ¿no? Sí. Claro, así cuando lo subimos esta parte